esta jornada, esta sesión, se hace al día siguiente del primer debate de ayer, que lo vamos a contar, yo voy a decir la introducción, y hace unos meses hicimos también aquí una jornada sobre las primarias norteamericanas. Muy bien, una referencia que os puede ser útil: tenemos un espacio colaborativo que es esta página, que es un recopilatorio, una página que sobre todo administra Xavier, donde colgamos muchos recursos y muchos materiales, algunos que nos facilitáis vosotros mismos para seguir las elecciones norteamericanas, y también algunos de los artículos que publicamos en los espacios periodísticos en los que participamos, ¿no? Como os decía, este es el guión y vamos a saltarlo ya directamente. ¿Qué es lo que he preparado en esta introducción? Bueno, esta noche he seguido el debate con Jimena, que está aquí, vino a las 2 de la madrugada a casa, no se acordaba de la puerta, ¿no? Y hasta que yo me levanté, pues nos hicimos una selfie para empezar este debate, como una de estas selfies importantes. Esta se publicó ayer, es una selfie realmente notable, y es un poco una paradoja, ¿no? Habitualmente fotografiábamos de frente a nuestros candidatos y candidatas, en este caso es una selfie, y tiene que ver con un trabajo que hicimos también aquí en el despacho, que se llama El poder de los selfies en política, que hemos publicado hace 4 o 5 días, que también los podéis ver en la página web, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Hicimos este debate, publiqué un análisis para Univision, que también está colgado y está disponible, pero empecemos con 11 imágenes que me parece que resumen bien lo que sucedió ayer, y después continuamos. La primera, la del moderador periodista. Lester hizo, yo creo, que un buen trabajo. Hubo una crítica inicial al principio de que no estaba siendo suficientemente moderador, que no cortaba, que no impedía que Donald Trump siguiera interrumpiendo permanentemente a Hillary Clinton, pero yo creo que hizo un buen trabajo como periodista. Estaba allí como periodista con unas funciones de moderador, pero no era simplemente un moderador. Y creo que esa estrategia de permitir que el debate fluyera y que hubiera uno de los candidatos que interrumpiera constantemente, incluso de manera muy agresiva, de alguna manera contribuyó, quizás involuntariamente o voluntariamente, no lo sé, a la estrategia de Hillary Clinton, que creo que sinceramente ganó el debate, ¿no? El hecho de que permitiera que Donald Trump se manifestara como es, hizo que muchos espectadores, muchos votantes y los electores norteamericanos y todo el mundo pudiéramos ver cómo es en directo un debate entre estos dos candidatos, ¿no? El debate empezó con una sorpresa visual, ¿no? Azul-rojo, se cambiaron los colores. Sabéis que el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen los colores diferentes de los habituales en la tradición cromática política europea, y Hillary Clinton se viste de rojo y Donald Trump de azul. Fue un cambio sorprendente que yo creo que le dio mucha personalidad a Hillary Clinton en el escenario. Un detalle importante de Hillary Clinton es que no llevó insignia, a diferencia de Donald Trump, que iba con la insignia de la bandera de los Estados Unidos. Fue una decisión, yo creo, que muy valorada y muy meditada. Renunció a la insignia para no tener que estar con el complejo de que, para mostrar que tiene características de líder y de comandante en jefe, tiene que llevar la insignia, y creo que eso le dio una atmósfera de autoridad y de personalidad muy importante. Un detalle inicial: Hillary empezó a ganar antes de hablar. Fue la primera en entrar en el escenario, cruzó el escenario como una bala, fue la más rápida, llegó antes a Donald Trump, le lanzó el brazo así, saludó primero al moderador y saludó al público, ¿no? Fue una entrada, digamos, de control escénico, de control de autoridad, de seguridad, de potencia, y creo que fue un momento, digamos, importante. Como sabéis, en el fondo del escenario había un fondo de tipografía, que era la Declaración de la Independencia, con algunas frases muy notables. La más relevante, la que seguía más en todos los planos de televisión, era una frase que decía: vida, libertad y la búsqueda de felicidad, ¿no? Bueno, fue un primer momento, y creo que esta es una imagen que refleja la potencia, la seguridad, la preparación con la que Hillary Clinton
se presentó al debate, ¿no? El segundo elemento es, en la primera parte del debate, planeó constantemente la atmósfera de un candidato que se presentaba como empresario y una candidata que se presentaba como política. Llegué a contabilizar más de una docena de referencias explícitas de Donald Trump a los políticos, como si él no lo fuera, como si él no pretendiera serlo. He recogido algunas, lo típico de un político, los líos de los políticos, la culpa de los políticos, el estilo de los políticos. Constantemente se presentó como un candidato que no pretende ser político, sino como un candidato empresario que quiere ser presidente, y lo dijo sin ambigüedades y con una desfachatez un poco impropia para un candidato presidencial, y es que quiere ser un presidente porque un presidente tiene que ser un líder que sepa algo de dinero y de cómo hacer dinero, ¿no? En el debate planeó la idea sobre las capacidades de ambos para dirigir los Estados Unidos, y si las capacidades de un buen empresario, discutible o no, pero de un empresario, son las mismas que las capacidades para un presidente. Hillary marcó constantemente esta idea de que no se puede hacer una correlación, una transferencia entre las capacidades empresariales y las capacidades, digamos, de liderazgo empresarial. Hubo dos referencias implícitas a un libro. Una donde Hillary habló de sus capacidades y de su liderazgo, y habló de que había escrito libros y referencias bibliográficas, y debo de recordaros que Trump también ha escrito un libro. Es un manual de autoayuda. Sí, es un manual de autoayuda que tiene como subtítulo "Cómo transformar las derrotas en victorias". Tiene algunas frases memorables, ¿no? Si se me tomara demasiado en serio, me hubiera perdido un montón de diversión y un bonito cheque en mi vida, ¿no? El título del libro es "No tienes la toalla", lo ha editado Planeta, la versión española, y tiene 7 ideas que son sus principios, ¿no? Corre riesgos, hazlo realidad, no tengas miedo, entusiásmate, sé un camaleón, sé tenaz, devuelve golpe por golpe y reconoce una oportunidad cuando aparezca. Este es el libro de Donald Trump, que de alguna manera nos mostraba durante todo el debate sus facetas o sus habilidades en términos de liderazgo empresarial. Una cosa interesante de los países que fueron mencionados en el debate. Es una referencia, la palabra Europa creo que no salió, apareció la OTAN varias veces, con una alusión permanente de Donald Trump de que la OTAN nos cuesta muy cara a los norteamericanos y que nuestros socios nos toman el pelo porque tenemos que pagar la factura de su seguridad con poco esfuerzo de los europeos. Y estos fueron los países citados. Es una referencia que creo es interesante. Evidentemente, ayer, por ejemplo, era un día de la paz en Colombia, no fue citado el país vecino Canadá. La palabra México, el país de México, fue citado a los 15 segundos de empezar el debate por Donald Trump. Y bueno, me ha parecido que podía tener una cierta gracia la referencia de datos. Quien citó más a Rusia fue Hillary Clinton para denunciar digamos, no la complicidad, pero sí la simpatía, la amistad, el buen rollito que tienen entre Putin y Donald Trump, y que de alguna manera acusó a Donald Trump de antipatriota al haber animado deliberadamente a Rusia al espionaje o a la guerra cibernética contra los Estados Unidos, en particular contra los correos de la Secretaría de Estado. Esta idea de un país timado por sus socios, ¿no? Y un país, digamos, chuleado o poco considerado por sus enemigos, estuvo en el enfoque de Donald Trump durante toda su intervención. Cifras que se dijeron. Los 30 años de Hillary Clinton fue un martillo pilón. Donald Trump estuvo constantemente poniendo en contradicción los planes de futuro de Hillary Clinton con su experiencia de secretaria de Estado, y le acusó reiteradamente de que todo lo que prometía que va a hacer como futura presidenta, si es que es elegida, no lo ha hecho anteriormente como secretaria de Estado ni en sus cargos anteriores. Por lo tanto, el concepto de 30 años
que contrastó con los 30.000 supuestos correos electrónicos que han sido mal usados en un servidor público por parte de la Secretaría de Estado, y con la cifra, digamos, difusa de 10.000 millones, 5.000 millones, 7.000 millones, hay cifras muy variables sobre la que se niega a presentar su declaración de renta, y Hillary Clinton, sin poderlo demostrar, lanzó una línea de ataque muy profunda a Donald Trump por la no publicación de la declaración de renta. Literalmente le dijo que quizás no era tan rico como él presumía, que quizás estaba endeudado, que además era un defraudador de impuestos y que con esos impuestos se perjudicaba la educación, la sanidad y el pago de los militares en los Estados Unidos, y que además era un impostor, porque la mayoría de las donaciones a obras de caridad y benéficas que él argumentaba y acreditaba que hacía realmente no eran ciertas, ¿no? Fue una línea de ataque que no pudo demostrar, pero me parece significativo el debate que hubo alrededor de la fortuna personal de Donald Trump. Hillary dejó, yo creo, el dardo muy bien puesto, ¿no? Un presidente con tantos compromisos, o con tantas deudas, o con tantos intereses económicos, puede gestionar los intereses públicos, el interés general de los Estados Unidos, y ese fue, yo creo, un punto muy importante. El debate desde el primer momento mostró este concepto que hemos hablado muchas veces de televisión y multipantallas, ¿no? La mayoría de los norteamericanos estaban viendo el debate con otros dispositivos celulares, iPads y ordenadores, y las búsquedas se dispararon a favor de Hillary Clinton. Esto es en tiempo real, eso es una captura de pantalla a las 3:25 de ayer de la madrugada. Hillary, desde el primer momento, cuando parecía ya en el segundo round que estaba ganando, se dispararon las búsquedas. Es un tema importante, sabéis que hay una reflexión sobre la nueva demoscopia. En el despacho estamos trabajando sobre este concepto de nueva demoscopia con Edgar. ¿Dónde está Edgar? ¿Se fue? No, está aquí arriba. Muy bien. Y ahí vamos, ¿vale? Doblaban las menciones de Hillary a las de Donald Trump, y solo lo apunto, creo que después Carlos hace una intervención un poquito más larga. Este es un dispositivo muy interesante, se puede navegar por aquí, moviendo las horas, y vemos en tiempo real cómo son las búsquedas, en este caso en YouTube, por ejemplo, de términos relacionados con Donald Trump o Hillary Clinton por estados e incluso por condados, ¿no? Es interesante, es un interactivo muy, muy fuerte, muy potente, que permite ver cuál es la evolución de las búsquedas. Sobre la preparación y la improvisación, Donald Trump pretendió atacar muy seriamente a Hillary Clinton, diciendo que no había estado en campaña en los últimos días porque había estado en su casa, mujer en su casa para entendernos, que él sí que había estado en Detroit, Filadelfia, escuchando y atendiendo los problemas de los ciudadanos, y yo creo que Hillary llevaba una pieza muy ensayada, muy preparada. Sí, he estado en mi casa preparándome un debate como me preparo para ser presidenta de los Estados Unidos. Fue un momento importante de la noche que se llevó la ovación de la sala. Sabéis que el moderador anunció y pidió varias veces que el público se contuviera y no aplaudiera ni expresara sus sentimientos de favorabilidad o no favorabilidad a ninguno de los candidatos, pero Hillary arrancó todos los aplausos de la noche. Este fue uno de los más notables, ¿no? Creo que fue un momento importante, y ella ya en redes durante todo el día iba explicando cómo había sido su preparación y su trabajo, que creo que fue muy, muy relevante. Momento importante de la noche: verdades y mentiras. Atención al dato, hay muchos PolitiFacts de la noche. De hecho, fueron mencionados los fact-checkers por parte de Hillary Clinton. Dijo que todos los que tienen que contrastar los datos iban a tener mucho trabajo esa noche, pero el dato es el siguiente: hay contabilizadas 260 afirmaciones de Donald Trump. 260. Solo hay un 4% que son verdades absolutas. Es decir, este candidato, ayer por la noche, durante 90 minutos,
hizo 260 afirmaciones propias o acusaciones o opiniones o referencias. Solo se ha podido comprobar que el 4% eran afirmaciones plenas y rotundas. El 50% de esas 260, es decir, 130 eran mentiras rotundas, 100% mentira. El otro 130 eran medias verdades, medias mentiras, por lo tanto opinable. Nada que ver con Hillary Clinton, donde solo hay un 13% de frases alejadas de la realidad. Creo que fue un momento importante de la noche y de hecho en las redes sociales los fact-checkers fueron, digamos, las estrellas, Había mucha broma y muchos comentarios sobre, diga lo que diga Hillary Clinton, aquí en la red, en internet, le vamos a dar. Momento final ya del debate, la palabra temperamento. La palabra temperamento fue la afirmación más rotunda de Donald Trump respecto a sus posibilidades como presidente. Dijo claramente que él tenía un mejor temperamento que Hillary Clinton, ¿no? La acusó a su oponente de ser una candidata que no sabe cómo ganar, que es una candidata perdedora y que estaba fuera de control. Y yo he querido destacar este momento porque me parece... ¿Podéis activar, por favor? El momento GIF. Gracias. Justo en ese momento Hillary Clinton mostró una de sus cualidades que había pasado desapercibida hasta ahora, que es una ironía y un sentido de humor muy importante. Se movió como si diera cosquillas, como si diera miedo, como si no fuera una... Y a partir de ese momento yo creo que ganó el lenguaje no verbal. Fue un momento muy importante de la noche. Lástima que quizás este GIF no lo recoge muy bien, pero fue cuando él le estaba acusando de no tener el temperamento adecuado, no ser una ganadora, y uy, qué miedo, ¿no? Se puso así y se llevó al público. Y ha sido el GIF más importante de esta campaña electoral hasta ahora y evidentemente de este debate. Para que os deis cuenta de hasta qué punto el concepto de temperamento fue fundamental, fue el término más mencionado, más referenciado, más comentado en Facebook en los Estados Unidos, ¿no? Ahí por lo menos. Final. Donald Trump siguió con su estrategia, acorralado por el moderador en el último momento, cuando el moderador le pregunta ¿a qué se refería usted cuando dijo que Hillary Clinton no tiene el aspecto adecuado para ser presidenta? Una afirmación reiterada por Donald Trump, una afirmación misógina, evidentemente de trasfondo machista, que negó rotundamente Donald Trump haberla dicho. Y evidentemente hay montones de declaraciones, afirmaciones, tweets, comentarios, en donde sí, claramente dice varias veces que ella no tiene el aspecto, ¿no? Y corrigió en directo, corrigió en el debate, dijo que nunca había hablado de aspecto, sino que no tiene la vitalidad. Y aquí Hillary Clinton se vino arriba, habló de su capacidad de resistencia, de su capacidad de trabajo, hizo un recordatorio de cómo son 24 horas en la Secretaría de Estado, de su fortaleza, de sus capacidades de todo tipo, y creo que fue un momento muy importante de requiebre por parte de la candidata, ¿no? Pregunta última, sorprendente para un demócrata, pero el moderador se lo hizo a los dos candidatos. ¿Va usted a aceptar el resultado electoral? Hillary respondió sí, rotundamente, claro, no hay discusión, por supuesto. Y cuando le tocó el turno a Donald Trump, no respondió a la pregunta, el moderador volvió a la carga, pero oiga, usted diga por favor si va a aceptar el resultado electoral, y finalmente dijo, sí, puedo aceptarlo. Tampoco dijo que lo hiciera, pero dijo que sí puedo aceptarlo. Algunos datos sobre el resultado. La mayoría de los analistas y de los medios de comunicación han dado ganadora a Hillary Clinton. Ya lo daban las búsquedas de internet, como os decía. Hay varios enlaces que encontraréis bastante buena información. Los medios de comunicación nacionales e internacionales también lo dieron. Y en estos momentos esta página, que es una página de referencia para seguir la evolución de la suma de las encuestas de este proceso electoral, ha vuelto a abrir la brecha entre casi 10 puntos favorables a Hillary.